Bueno, estoy tomando ya la lista. Igual se va tomando en diferentes momentos de la clase. Comenzamos entonces. Antes de comenzar, ¿todos ustedes se encuentran bien de salud? ¿No tienen problemas? Si alguien tiene algún problema, no duden en pedir ayuda en los grupos de WhatsApp jóvenes. Y si tienen conocidos que estén atravesando esta enfermedad, ustedes saben que debemos colaborar. Eh, Hay que tener, llevar un control de quienes están enfermos para poder ayudar, ¿no? Ayuda moral, ayuda económica, todo lo que se pueda hacer. Bueno, pasamos a ver entonces nuestro siguiente tema. Ahora vamos a ver la reorganización de sociedades. Este tema se refiere a las distintas formas que aplican las sociedades al momento de decidir ampliar o reducir su actividad o cambiar por algún motivo la estructura de la sociedad. Entonces acá vamos a ver en el tema de reorganización de sociedades existen tres figuras: la transformación, la fusión y la escisión de sociedades, ¿no? Nosotros vamos a ver la transformación y fusión de sociedades. El principal objetivo que buscan es fortalecer la situación económica y financiera de las sociedades. Ese es su principal objetivo. Pero adicionalmente tenemos como otros objetivos los siguientes: el de ampliar la capacidad de producción, ampliar o reducir el campo de acción, reducir los costos de producción, complementar la actividad de dos o más empresas, eliminar la competencia, cambiar el tipo de responsabilidad de la sociedad. Además, debemos indicar con relación a la reglamentación de la transformación y de la fusión que esta reglamentación legal es similar. Principalmente lo que se busca es proteger los intereses de terceros y permite la incorporación de nuevos socios o el retiro de aquellos que no estén de acuerdo con este proceso. Y con relación a la reorganización de sociedades, debemos aclarar que están exentos del IVA y del IT. Están exentos según el artículo 2 de la ley 843 y están exentos del IT según el artículo 72 de la ley 843. ¿Por qué se da esta exención? Porque en este proceso no se realiza la transferencia de dominio de bienes, solo existe una modificación en su estructura jurídica y siguen siendo propietarios los mismos socios de dicho patrimonio. Ahora pasamos a ver los conceptos. ¿Qué se entiende por transformación y qué se entiende por fusión? El concepto de transformación claramente dice, es el cambio del tipo de una sociedad por otro.
Es decir, se refiere a una modificación externa que no afecta ni a su esencia ni a su personería jurídica. ¿Por qué? Porque conservan sus derechos y obligaciones, no existe la disolución en la transformación, aunque puede darse una resolución parcial cuando exista el retiro o la incorporación de algún socio. De este concepto debemos rescatar lo más importante. Cuando hablamos de transformación, básicamente estamos hablando del cambio de tipo de sociedad por otra, ¿verdad? Cuando digo cambio de tipo, digo, de una SRL se va a convertir en una SA, de una SA en una SRL o de una sociedad colectiva, hacia cualquier tipo de sociedad, hasta se pueden convertir en empresas unipersonales o de una empresa unipersonal se puede convertir en sociedad. Con relación al concepto y los otros aspectos que debemos considerar de este concepto es que no existe disolución en la transformación y no se alteran los derechos y obligaciones. Con relación a la fusión, es la unión de dos o más sociedades que para este efecto se disuelven pero sin liquidarse, a diferencia de la transformación. En la fusión existe la disolución, pero no existe la liquidación. ¿Y por qué no existe la liquidación? No existe liquidación debido a que la fusión se realiza sobre la base de los bienes existentes de las sociedades participantes y de nuevos socios de ser necesario. O sea, para la fusión se requiere contar con los bienes de la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la liquidación? La liquidación es la venta de bienes. Entonces, no se puede realizar esa venta de bienes. Se requiere contar con esos bienes para que se pueda unir y conformar otra sociedad. Se requiere anular los vínculos jurídicos existentes entre los socios y cada una de las sociedades participantes de este proceso. De ese concepto, entonces, debemos extractar lo principal, es la unión de dos o más sociedades. En el proceso de la fusión hemos dicho que se disuelve, pero sin liquidarse. ¿Y por qué se requiere contar? ¿Por qué no se liquidan? Porque se realiza en base a los bienes existentes y la anulación de los vínculos jurídicos y sociales que se han creado entre la sociedad y los socios, ¿verdad? Además, debemos indicar que en la fusión se clasifica en dos tipos. Y ahí tenemos la fusión por integración o consolidación y la fusión por absorción. La fusión por integración, que se conoce también como consolidación, es aquella en la que las sociedades que van a formar parte de la fusión, todas deben disolverse sin liquidarse para constituir una nueva sociedad. Gráficamente eso podemos entender por la suma de todas las compañías para que resulte otra compañía. Supongamos la compañía A más la compañía B más la compañía N. El resultado va a ser otra compañía que es la compañía X, ¿verdad? Y la fusión por absorción se entiende por fusión por absorción cuando una de las empresas, que es llamada la absorbente, va a incorporar al resto. Esto supone la disolución sin liquidación solamente de las sociedades absorbidas, porque el absorbente no se disuelve. Mantiene su estructura jurídica, pero aumenta su tamaño por la inclusión de las absorbidas. Como se puede ver gráficamente, se entiende
una compañía, o como un ejemplo, supongamos, tenemos acá en Bolivia varias empresas que se dedican a la producción de leche, ¿verdad? Supongamos que la empresa Pilandina quiere ser la que va a tener el monopolio de esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a mantener la PIL y va a absorber a a todas las otras empresas que se dedican a esta misma actividad, como ser las otras empresas, puede ser Vigor, la, hay Lácteos Bol, y así todas las otras pequeñitas van a ser las absorbidas. Entonces, en ese ejemplo vemos que Pilandina se va a mantener y las otras van a desaparecer. ¿Y qué va a pasar? Que se van a disolver, pero no se van a liquidar porque el patrimonio que poseen todas las otras van a pasar a la sociedad absorbente, ¿sí? Y ahí estamos viendo que la empresa Pilandina se va a mantener, va a tener el monopolio de esa actividad y va a crecer, va a aumentar en tamaño, ¿verdad? Va a tener un mayor patrimonio. Ahora pasamos a ver el tratamiento de la responsabilidad anterior de los socios. Con relación a la transformación, la responsabilidad ilimitada anterior no se modifica hasta que se termine de pagar dichas obligaciones. De la nueva sociedad se extiende a las obligaciones sociales anteriores. Entonces, acá vemos si se produce el cambio de la responsabilidad ilimitada a la limitada. Las operaciones anteriores van a mantener el tipo de responsabilidad hasta que se termine de pagar dichas obligaciones. Y en este cambio de ilimitada a limitada, los acreedores no van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque anteriormente tenían un mayor respaldo, ¿verdad? Entonces acá, para proceder a realizar la transformación, se tiene que comunicar a los acreedores y los acreedores tendrán que responder si están de acuerdo o no están de acuerdo con que se realice este proceso de la transformación. Y se presume en la transformación, se presume, ¿dónde está? La responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios existente bajo el tipo anterior de sociedad no se va a modificar con la transformación, salvo que los acreedores la consientan. Y el consentimiento se presume, primero, si el acreedor, luego de notificado personalmente, no se opone a la transformación dentro de los 30 días siguientes, entonces se presume que está de acuerdo con la transformación. O si el acreedor contrata con la sociedad después de haberse producido la transformación, entonces consiente ese proceso de transformación. Mientras que en esta segunda forma, si cambiamos de responsabilidad limitada a ilimitada, acá no va a haber problema porque los acreedores no van a decir nada porque ahora con este cambio las operaciones anteriores van a cambiar el tipo de responsabilidad y dichas obligaciones van a estar respaldadas. Aparte de los bienes de los socios, se tiene el aporte se tiene el respaldo de sus bienes privados de los socios. Mientras que en la fusión se disuelve la responsabilidad anteriores y se adquiere la responsabilidad de la nueva sociedad y o el de la sociedad absorbente. Eso sería con relación al tratamiento de la responsabilidad. Ahora pasamos a ver los requisitos. Los requisitos para la transformación
es que se tiene que firmar, todos tienen que estar de acuerdo, tiene que haber un acuerdo unánime. Luego se debe elaborar el balance especial. Luego se tendrá que efectuar la publicación del instrumento de la transformación. Se tiene que contar con la escritura pública y luego proceder con la inscripción en el registro de comercio. Esos son los requisitos para la transformación. Mientras que para la fusión, estos requisitos se dividen en dos. Primero tenemos los requisitos preliminares y en los requisitos preliminares se tiene el compromiso de la fusión, o sea, todas las sociedades participantes en la fusión deberán firmar este compromiso de fusión y además cada una de esas sociedades tendrá que preparar su balance especial para poder pasar a la segunda etapa, que es la firma del acuerdo definitivo, y este acuerdo definitivo contiene las resoluciones aprobatorias que se deben emitir en todas las sociedades que participan de este proceso. Se tiene que elaborar una nómina de los socios que se acojan al derecho de retiro y al capital que representen. También se tendrá que elaborar una nómina de los acreedores, aquellos acreedores que formulen su oposición o aquellos que no estén de acuerdo, ¿verdad? Y el monto de sus créditos. También se tendrá que establecer las cláusulas para la ejecución del acuerdo y la inclusión de los balances especiales. Pasamos al siguiente punto que se refiere a la revocación del convenio. Como todo contrato, este contrato de reorganización se podrá revocar en el caso de la transformación mientras no se hubiese publicado y no exista perjuicio a los socios. ¿Sí? Esta revocación del convenio podrá efectuarse por voluntad de las partes y que no se haya ocasionado daño a terceros. Y en la parte inicial ya vimos que la normativa principalmente prevé que no exista daños a terceros. Con relación a la fusión, se va a poder revocar el convenio mientras no se suscriba el acuerdo definitivo y no exista perjuicio a los socios. De igual forma, será por voluntad de sus partes y no se hayan ocasionado daño a terceros. Que deberá inscribirse y publicarse dicho acuerdo, que es proceso de la reorganización. Es importante aclarar que este proceso de la reorganización, para realizar tanto la transformación, fusión y escisión, hay que tener el cuidado de que el mismo se tenga que realizar una vez que se concluya un periodo contable y tengan sus estados financieros de ese periodo y el nuevo periodo ya se comience con la nueva figura resultante de esa reorganización, ya que este trámite no es inmediato, tarda, hay que cuidar de que se cumpla con todos los requisitos y no existan observaciones por parte de Fundempresa. Otro aspecto que se tiene que cuidar es que el momento en que se tenga que realizar esta reorganización de empresas, no existan saldos a favor de la empresa, saldos a favor del crédito fiscal, ya que el problema radica en la parte de impuestos internos
del Servicio de Impuestos, porque esta institución no ha establecido procedimientos claros sobre la transferencia de estos créditos fiscales. La normativa claramente establece la obligación del contribuyente de comunicar a la administración tributaria con relación a este procedimiento, y si existe el retiro de socios, la correspondiente aplicación del IVA crédito fiscal, si hay saldos a favor, y su distribución entre los socios, ¿verdad? Entonces, una vez que se obtiene la resolución de Fundempresa sobre este procedimiento, lo que se debe efectuar es presentar dicha resolución y comunicar a la administración tributaria sobre este procedimiento. El problema radica en que la administración tributaria, ese procedimiento de traspaso del crédito fiscal requiere realizar un procedimiento especial a nivel informático, lo cual no está establecido hasta la fecha, y ese es el problema que se genera, y se pasan la responsabilidad en la administración tributaria de un departamento a otro y al final no dan solución. Y ese es el problema que genera a la empresa, porque si generamos un crédito fiscal en las diferentes empresas que van a formar parte de este proceso, en el momento en el que se fusionen, se tendría que contar con la unión de todos esos créditos fiscales para que la empresa resultante de la fusión pueda compensar dichos créditos fiscales con los débitos fiscales. Y en la administración tributaria nadie quiere asumir esa responsabilidad, y tampoco se han definido procedimientos claros a nivel informática para realizar dicho procedimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando quieran hacer una reorganización. Lo mejor es que no haya saldos a favor de las empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que no acumulen ese crédito fiscal, ¿verdad? Tengan que estar en saldo cero, y es algo medio imposible en algunos casos, ¿verdad? Y en esos casos lo mejor sería utilizar el crédito fiscal hasta donde se pueda, si quieren realmente cambiar el tipo de responsabilidad, el tipo de sociedad, tal vez constituir otra sociedad, y la otra terminar de utilizar los créditos fiscales. Es algo más complicado, pero de esa forma no se llegarían a perjudicar. Ahora pasamos a ver esta última parte que se refiere al receso y derecho preferente de los socios. Primero vamos a ver el receso de los socios. El receso de los socios se refiere a los derechos que tienen los socios de separarse de la sociedad. Si no están de acuerdo con este proceso, entonces habrá el retiro de socios. Y ahí se da el receso de los socios. Si los socios anteriormente adquirieron la responsabilidad ilimitada, entonces no va a afectar la responsabilidad de las obligaciones contraídas hacia terceros hasta ese momento, y los socios, mientras existe esa obligación, van a mantener esa responsabilidad ilimitada. Estos socios, el momento en que se retiran, en ese momento tendremos que realizar la devolución equitativa del patrimonio. Y para efectuar la devolución equitativa del patrimonio, se podrá hacer en forma inmediata o en forma diferida. En forma inmediata, cuando se cuente con la cantidad de dinero necesario para efectuar la devolución, y en forma diferida, cuando no se cuente con la cantidad de dinero. En ese caso, el socio va a pasar a formar parte de los acreedores, y una vez que se tenga con la cantidad de dinero necesaria
y poder devolver dicho patrimonio, recién se efectuará la devolución. Con relación a la sociedad anónima, es importante aclarar que en la sociedad anónima hablamos de la transferencia libre de acciones, ¿verdad? Si el accionista no está de acuerdo con dicho proceso, bastará con que efectúe la venta de sus acciones a terceros. Pero si no se da esa figura, se tendrá que proceder con la devolución de su patrimonio en la proporción que le corresponda. Y la segunda parte se refiere al derecho preferente de los socios, y el derecho preferente de los socios se refiere al privilegio de la adquisición de acciones o partes de capital antes de que sean ofertadas a terceros. ¿Sí? Entonces, con ese punto hemos terminado. Eso es lo más importante sobre este tema. Hoy día vamos a ver solamente la parte teórica y a continuación les voy a indicar cuáles son los pasos que vamos a seguir en la práctica contable. En la práctica contable debemos seguir los siguientes pasos. Definir a qué fecha se va a efectuar este proceso de la reorganización. En ese momento primero se tiene que emitir el balance preliminar a la fecha de la transformación o fusión y se tendrá que analizar cada una de las cuentas e identificar los ajustes que permitan expresar adecuadamente el balance. Se tendrá que efectuar la actualización de valores del activo y del pasivo, depurar aquellas partidas dudosas. Si hay crédito mercantil, se tendrá que efectuar el registro del crédito mercantil si corresponde. En realidad, tenemos que mostrar el valor real del patrimonio en ese momento. En estos procesos, siempre tratan de beneficiarse, puede ser las empresas que están realizando esta reorganización, ¿verdad? Tratando de sacar ventaja, de mostrar valores que no son. Entonces, normalmente en estos procesos se procede a contratar peritos para que nos indiquen cuál es el valor de esa empresa en ese momento, ¿verdad? Posteriormente, una vez que se identifique qué ajustes se van a realizar, se tendrá que efectuar todos los ajustes, ¿verdad? Posteriormente se va a obtener el balance general ajustado. En función al resultado del balance de la sociedad resultante de este proceso, posteriormente habrá que preparar el balance especial para la transformación o fusión. ¿Eso qué quiere decir? Habrá que analizar cuál va a ser la estructura del capital, si va a ser conjunto unitario o va a ser un capital dividido. En función de ello, habrá que preparar dicho balance. Si hay fracciones de capital, habrá que devolver dichas fracciones y aplicar lo que hemos visto en la primera parte, el tratamiento de fracciones. Es por eso que es importante que sepan, cuando hemos visto la constitución de sociedades, el tratamiento de fracciones de las tres formas, y se puede aplicar lo mismo en esta parte. Entonces, para emitir el balance especial, lo que vamos a hacer es preparar la estructura del capital en función del resultado de la sociedad de este proceso. Posteriormente, una vez que tengan el balance especial para la fusión, transformación o escisión, se tiene que realizar el cierre de esas empresas, o sea, cerrar sus balances. Para ello vamos a hacer los asientos de cierre del activo, del pasivo y del patrimonio.
para que posteriormente se tenga que realizar los asientos y el balance de apertura de la sociedad resultante. Y acá habrá que tomar en cuenta con relación a la fusión por absorción que la sociedad absorbente es la que se va a mantener y solamente las sociedades absorbidas son las que van a efectuar el cierre de sus registros o cierre de balance y su correspondiente apertura, ¿sí? Eso vamos a ver en la parte práctica. Entonces, por ahora solo vamos a ver la teoría. Si tienen alguna duda, jóvenes. Esto es voy a ver si voy a considerar para el segundo parcial o para el final este tema, dependiendo de los resultados del examen de importación y de liquidación. Vamos a ver si va a entrar a la parte de la evaluación del segundo parcial y por el tiempo, ¿no? Porque para el examen final no nos están dando mucho tiempo. Para el primer parcial hemos tenido un mes, para el segundo parcial otro mes, pero para el examen final el tiempo es mucho más corto. Entonces, el segundo parcial yo creo que voy a evaluar importación y liquidación. Y el examen final va a ser transformación y sucursales. Sí, yo creo que de esa forma vamos a evaluar. ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? Lice, una pregunta sobre el examen de mañana. Sí. Los asientos diarios de la importación, ¿tenemos que hacer 3 para el CIF y 3 para el FOB o podemos hacer uno para los dos, solo cambiando el primer asiento al ladito como nos mostró en el ejemplo Sí, como les he de la tarea? mostrado, porque no les va a dar tiempo. Ah, ya, muchas gracias. Así como les he mostrado. Pero ustedes hagan, no se vayan a contratar gente que se los haga, ¿no? Cada uno de ustedes tiene que hacer el examen, jóvenes, no se engañen. Y prohibido pasarse exámenes. Bueno, voy a cortar la grabación.